el origen de la idolatría. El origen de la idolatría, así se llama el tema, ¿ok? Entonces, la idolatría. ¿Qué entendemos nosotros primeramente por idolatría? ¿Qué entendemos nosotros? Hermana María, algo breve. Imágenes. Ok. Ok. Georgie. Idolatría. ¿Qué se te viene primeramente a la mente cuando hablamos de la idolatría? Ok. Nazarín. ¿Siempre te trata por Nazarín? ¿Qué es idolatría? ¿Qué entiendes tú por idolatría? Ok. Entonces sí, todos tenemos un concepto básico de qué es la idolatría. Pero ¿cuándo se presentó por primera vez la idolatría? No se me puede decir, bueno, en Adán y Eva. En Adán y Eva se presentó por primera vez la idolatría porque se revela. Pero sin embargo no fue en Adán y Eva. Quiero que se vaya ubicando en Génesis capítulo 10. Y vamos a tratar de sacar esta tarea, ya que es un tema un poco largo. Y vamos a tratar de resumirlo, de hacerlo más fácil que tanto ustedes como yo lo podamos entender, lo podamos estudiar, meditar e incluso juzgue. Juzgue la palabra que se va a enseñar, guarde lo que haya que tenga que guardar y que sea de edificación para su vida. ¿Ok? Porque como le digo, es muy fácil decir idolatría, las imágenes, ya. Es muy fácil decir idolatría, es todo, siempre me responden todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Y es verdad. Pero resulta y pasa que para llegar a este punto tenemos que ver dónde comenzó todo. ¿Por qué Dios siempre resaltó esto sobre la idolatría? O sobre cómo cambiar nuestro corazón, nuestro propósito de adorarlo a Él por adorar otras cosas que no solamente dan las imágenes. ¿Ok? Génesis capítulo 10, versículo 8. Quiero hablar sobre una persona que le voy a decir así. En la iglesia protestante, o sea, nosotros los evangélicos, nunca hemos tocado, o muy poco lo tocamos. Porque no fue una persona que no se describe mucho detalle de esta persona. Para conseguir más información de esta persona, hay que buscar libros externos a la Biblia. ¿Ok? Entonces, aquí, Génesis capítulo 10, versículo 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador. ¿Delante de quién? De Dios. Por lo cual se dice, así como a Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino. ¿Quién? Babel, Errec, Acá y Camel, en la tierra de Sinai. Y esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Robó y Calá. Ok, ¿quién fue Nimrod? Un gran cazador. Fue un emperador. Ok, fue un hombre que destacó en su destreza por delante de Jehová. Y cuando le quiero decir esto, primeramente para que me entiendan, delante de Jehová no quiere decir que hacía la obediencia de Jehová. Ahí dice que la primera expresión que edificó cuál fue su imperio, Babel. Y Babel lo vamos a seguir en el siguiente capítulo 11, por favor, vaya ubicándose. Génesis capítulo 11. Nimrod construye una torre. Muchos la conocemos como la torre de Babel. Y resulta que pasa que no son los principios de este imperio babilónico, ¿verdad? Donde él se da una tarea de crear una torre para ser igual a Dios. Y me está diciendo, ¿por qué me están hablando de este hombre? ¿Por qué vamos a traer este tema de hombre? Hermano, porque aquí es donde comienza el origen de la idolatría. Entonces, muchas veces queremos conquistar cosas o queremos conquistar naciones. Este hombre conquistó muchas cosas terrenalmente, pero nunca logró conquistar el corazón de Dios. Entonces, aquí incluso la palabra o el nombre, libro, significa rebelde o rebelarse. Significa la palabra libro. Y esto es un contexto histórico que le quiero entrar, que no está dentro de la Biblia, pero sí se menciona solamente este fragmento del libro.
¿Ok? Entonces, Génesis capítulo 11 menciona la torre de Babel. ¿Ok? ¿La tienen ubicada? Y dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Quién estaba el gran emperador en Génesis capítulo 10? Tiro, en la tierra de Sinar, ¿ok? Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Amén. Ok, aquí ya tenemos entonces Génesis capítulo 10 y Génesis capítulo 11 se unen. En Génesis capítulo 10 tenemos la genealogía de Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Un bisnieto de Noé. Y teníamos acá, Caín engendró a Cus engendró a Nimrod. Un bisnieto de Noé. ¿Ok? Este hombre crea una ciudad, la cual se le llama por su nombre Babilonia. Y en esa ciudad crea en la tierra de Sinar una torre para ser semejante a Dios. Incluso Dios baja, ve la torre, los esparce. Y esas ciudades que los esparce se llaman, en el Génesis capítulo 10, lo podemos tener como el versículo 10, Erred, Acal, Camel y en la tierra de Sinar. Y de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Robó y Calá. Esas fueron las ciudades que se esparcieron. Ahora, aquí donde le voy a decir, no se escandalice. Vamos a salir de la Biblia un momento. Para entender todo esto, tenemos que leer otros libros históricos que no están dentro del fragmento o del canon bíblico. Para saber de verdad quién es Nimrod y para comprender de verdad cuál es el origen de la idolatría. Quiero decirles que por la cultura judía, los hebreos, ellos no solamente se enfocaban en la Biblia, tenían otros fragmentos que eran libros externos a la Biblia para comprender. Incluso nosotros lo podemos estudiar para comprender la cultura, costumbres, tradiciones, fiestas y todo lo que los judíos hacían. Hoy en día mucho lo hacemos porque nos enseñaron y ya lo tenemos por cultura. Pero más aquí, a unos años más adelante, bueno, en Santa Bárbara de Zulia, cierto tipo de épocas se llaman cierto tipo de fiestas. ¿Por qué? Porque está escrito y porque se ha llevado de tradición en tradición en tradición, ¿ok? Y siempre lo hemos dejado llevar por la tradición. ¿Entienden? Sin embargo, este hombre, hay un libro que se llama Núñez Elix. Núñez Elix es un escritor latinoamericano que escribe unos libros de lo que, o traduce, mejor dicho, unos libros babilónicos. Unos libros babilónicos lo traduce al lenguaje actual o al lenguaje que nosotros hoy en día podemos entender de nuestra área, o sea, como el latinoamericano. Entonces, este hombre comienza a traducir. Y en estos libros, y muchos libros como egipcios, romanos, griegos, persas, podemos conseguir la historia de Nimrod, o sea, su desarrollo, qué hizo en esta vida, para que el Señor tuviera la oportunidad de tomar su nombre y plasmarlo en Génesis capítulo 10 y describir brevemente quién fue y qué hizo. Solamente narrar su característica, que fue un cazador y que creó una de las grandes ciudades que dio muchos problemas a los hijos de Dios
en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento incluso, Babilonia. Que hoy en día muchos, no, la gran ramera, la Babilonia, ¿la han escuchado? Y muchos hermanos de la fe la han escuchado, ¿verdad? Apocalipsis sí lo menciona. Bueno, ese, él fue el que entonces Nimrod, y quiero aquí que me presten mucha atención, porque es un fragmento que tiene que ser usado, pero se lo quiero llevar aquí para que para que me pueda entender quién fue Nimrod. Quiero hacer breve. Nimrod, este hombre, como lo hemos descrito, se cree que tuvo en los tiempos de Abraham. Estuve investigando. Este hombre tiene una esposa. Esta esposa, lógicamente, es la reina. Se tenía por nombre Semiramis. Escúchalo bien, Semiramis. Y este nombre, mire, hasta Sol de Oro, me ha dado mucho dolor de cabeza. Pero quiero hacer un resumen rápido. Nimrod llega con esta mujer, se casan, forman este gran imperio, pero lastimosamente, como todo gobierno que se basa en la parte de la dictadura, tiene un fin. Y este hombre tiene su fin, le da un golpe de estado, por decirlo así, en el cual pierde su vida. Lógicamente la esposa queda desprotegida y tiene que buscar la manera de defender el legado o el imperio que Dios que tenía en sus manos, que era Babilonia. Esta mujer, según los libros babilónicos, esta mujer crea un rumor en toda la ciudad, ¿verdad?, de que iba a esparcir el cuerpo de Nimrod en todas las ciudades. Y esas ciudades donde se esparció el cuerpo de Nimrod fue Erre, Calá y todo lo que pudimos haber escuchado en Génesis capítulo 10 de la tierra de Sinaí. ¿Para qué esparce el cuerpo de Nimrod? Ella dice que fue con la revelación de los dioses babilónicos, con la condición de que esas tierras fueran protegidas por el dios Sol, que en ese momento era Nimrod. Pero después de eso añade otro rumor. El rumor era que ella había concebido un hijo por obra del espíritu del Sol. Algo muy parecido sobre todo en la historia de Jesús. Pero estamos hablando de 2200 a 2500 años después de Jesús. Estamos hablando de Génesis. Antes de Jesús. Estamos hablando de 2200 a 2500 años antes de Jesús. Pero esta historia se presenta. Una mujer engendró un hijo por obra de un espíritu, que era el espíritu del Sol. De aquí salió un hombre o un joven llamado Tamuz, con Z, Tamuz. Este Tamuz también puede ser vigoroso, valiente, cazador, pero le llega un final trágico, en el cual este joven cae en un momento de cacería. Estos son contenidos o escritos que están en los libros babilónicos. No lo vamos a conseguir en la Biblia. ¿Ok? Pero muchos, ¿por qué me están hablando de todo esto? Ya vamos para allá. Este hombre cae sobre un árbol podrido. La sangre de este joven se derrama sobre ese tronco. A él lo retiran y a los días en ese árbol nace otro árbol. En ese árbol podrido creció un árbol. Eso fue para muchos babilónicos una señal. Lo cual esa señal quiere decir que tenían que adorar a ese árbol. Porque ese árbol era la reencarnación de Nimrod y reencarnación de Tamuz. ¿Ok? Y aquí es donde vamos a entrar, porque aquí comenzamos por toda la Biblia. Y cuando le digo literalmente por toda la Biblia, es toda la Biblia. Pero vamos a tomar unos textos específicos donde ustedes me van a ayudar a mí. ¿Ok? Así que hermano Georgie, vaya ubicándose primeramente Éxodo capítulo 34, versículo 13. Pastor Ali, Deuteronomio capítulo 16, versículo 21.
¿Ok? ¿Quién tiene otro contenido de la hermana? O sea, fragmento de la Biblia. Deuteronomio 16:21. Yo aquí, Éxodo 34:13. Primera de Samuel 7:3 para la hermana María. Primera de Samuel capítulo 7, versículo 3. ¿Ok? Vamos a seguir trabajando hasta ahí. Como le digo, esto es un contenido muy grande. Cuando le digo muy grande, es demasiado grande. La última vez que lo puse en inglés y tuvieron que ser dos oportunidades para predicar de casi 2 a 3 horas. Y lo voy a tratar de hacer lo más resumido posible para que ustedes me puedan ayudar y yo si les pueda compartir el contenido. ¿Ok? ¿Qué dice eso capítulo 34, hermano Jordi? Ajá. Derribaré sus altares y quebrantaré sus estatuas y cortaré sus imágenes de acera. Siga. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses. Ok. Ahí. Hermano Ali, y me da una pausa un momento ahí. Hermano Ali, Deuteronomio. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Ok. Aquí entra los sabros. Ahí menciona a una diosa, no un material. Acera, no cera. Acera era el nombre de una diosa. Resulta que pasa que esta mujer Semiramis, este hombre Tamuz, este hombre Nimro, comienza y cubre, se esparcen. Y cuando le digo que se esparcen por todo el mundo, fue por todo, literalmente por todo el mundo. Esta creencia babilónica no solamente se mantuvo en la parte del oriente, que fue Israel, Arabia Saudita, Pakistán, como lo podemos describir como los jebuseos, los amorreos, los eteos, etc., y todo lo que termina en eteo, sino que se esparció hacia el norte, hacia Asia, y comienzan a tomar ciertos nombres. Pero en la Biblia la podemos conseguir con nombres de Acera, Astarot, Astoré, reina del cielo en el libro de Ezequiel. Este era el nombre que tenía hoy en tiempo de nosotros, la Virgen María. Esta era una postura de una mujer simplemente con un niño en sus brazos sobre una luna. Porque el nombre de Semiramis significaba atraída por las palomas de la luna. Ese es lo que significaba el nombre de Semiramis. Y es muy común hoy ver la Virgen, o para como se cree con la parte romana, la Virgen María, sobre una luna y con un niño en sus brazos. Pero, como digo, si quiere investigarlo, solamente meramente la imagen, y la va a conseguir en Egipto, en Persia, incluso los nombres los podemos conseguir aquí, se lo voy a presentar en un momento. Pero quiero entrar en todos. Deuteronomio, Éxodo y Samuel. Hermana, léame lo que dice Samuel. Samuel, primera de Samuel, 7:13. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: de todos vuestros corazones no volveréis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot. Entre vosotros, y preparad vuestros corazones a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ok. Jeremías capítulo 24, Ali. Jeremías 24, voy a buscarlo. Astarot, Acera, también ya hemos corrido Éxodo, Deuteronomio, Samuel, falta Isaías, faltaría Isaías, faltaría Segunda de Reyes, Primera de Reyes. Jeremías 44. Jeremías 44, versículo 16, en adelante. Y todo esto, aquí se va a presentar, y ahorita vamos a entrar con el nombre de esta mujer. Era Astarot, Astoré, Acera, reina del cielo, o mejor dicho, en el Nuevo Testamento, Diana de los Éfesos. ¿La has escuchado?
Cuando Pablo tiene una discusión que creen que había ocurrido un milagro, y resulta y pasa que estaban en Grecia en ese momento, y la habían reclamado porque ese milagro de quién era, si era de Éfeso, si era de Apolo, digo, si era de Diana, si era de Apolo, y dice no, era de Jesús. Y a él comienza un dilema con Pablo por culpa del pueblo que creía en este Dios que había hecho el milagro. Entonces, Jeremías, Ali. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Ok. Resulta y pasa, y para resumirle, aquí Dios se está presentando con algo, con una queja constante, que el pueblo siempre se desviaba, que el pueblo siempre se inclinaba a otros dioses, a Sera, a Toré, a Tarot, reina del cielo, en Jeremías, en Jeremías, o en Ezequiel incluso también la podemos conseguir como reina del cielo. Y así lo vamos a conseguir durante todo el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis incluso. Pero resulta y pasa que esto siempre tenía un tipo de culto, bajo de un árbol. Bajo de un árbol. Y déjenme decirles que nosotros hoy en día, por tradición, no por convicción, sino por tradición, nosotros también entramos en eso. O hacemos ese culto. Ignorantemente lo voy a decir así. Porque no lo hemos visto, y mi abuela lo hizo, y mi mamá lo hizo, y mi tía, y qué lo hacemos. Si se va ahora, vamos a conseguir un fragmento de la palabra que se va a escribir a el contrario lo tocó en Deuteronomio capítulo 16. Pero hay mucho más. Isaías capítulo 17, Loriana, y el 8. 17, 8. Isaías capítulo 17, versículo 8. Georgie, segunda de Crónica 28, de 1 al 4. Como le digo, estoy haciendo lo más rápido posible. Y quiero que me presten mucha atención, porque es muy importante que lo entendamos como seguidores de Cristo. Isaías. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Ajá. Isaías 27, 9 también. No, usted. Y yo me quedo con segunda de Crónica. 27. De esta manera, pues será perdonada la iniquidad de Jacob y este será todo el mundo. Ok, yo lo voy a leer ahora Jeremías 2:20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré con todo esto. Sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Segunda de Crónica, Georgie. Segunda de Crónica 22. Ajá, 28. 28. Ujú. 28. 28 del 1 al 4. De 20 años era acá, cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. No hizo lo recto Delante ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los varios. 3. quemó también incienso en el valle de los hijos de Sinón, hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había abogado de la presencia de los hijos de Israel. Ajá, 4, el último. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y así mismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Desde Génesis hasta Zacarías, desde Mateo hasta Apocalipsis se va a conseguir con este fragmento. Árbol frondoso.
árbol frondoso, árbol frondoso. Y hacían invasiones, y hacían, como lo dice Isaías, se echaban con rameras, hacían locura, creaban sobre un árbol frondoso. Pero ¿cuál es este árbol? ¿Cuál es este árbol? ¿Cuál es el origen de este árbol? ¿O qué significa este árbol? Resulta y pasa que cuando Semiramis ve esta muerte de su hijo, trae ese árbol al templo. Y era una tradición babilónica ir a ese árbol porque era la reencarnación de su hijo, en el cual hoy día le ponen una estrella en la punta, ¿no? Pero en realidad no era una estrella, era un sol. Ajá. Es que ya se me adelantó. El árbol de Navidad, hermanos. El árbol de Navidad es el árbol frondoso. O usted tiene otra información, si la puede compartir. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, el origen del árbol frondoso es el de Navidad. Es de esa forma de pino. De pino, porque fue un tronco podrido y nace un pino. Este pino tiene una mamalina, ¿verdad? Un hermoso, una mamalina. Esa mamalina no era mamalina, eran soles, eran planetas, según los astrólogos babilónicos. Recuerde que sobre todo en el libro de Daniel vamos a conseguir que Nabucodonosor mandó a pedir a los sabios, y no era para que simplemente tuvieran un delujo, sino era porque necesitaba tener entendidos astrólogos, gente que investigara. Y Daniel fue uno de esos sabios, fue uno que destacó para la honra del Señor en Babilonia, Daniel. ¿Ok? Entonces era una costumbre de los babilónicos adorar esta imagen. Incluso las sacerdotisas, que eran mujeres vírgenes que vivían en ese tiempo, tenían un símbolo de una tigre, que hoy en día nosotros la podemos ver como una cruz. Pero era para marcarla a ella, de que nadie podía tocarla. Incluso si nos podemos ver Moabita, Ruth, la Moabita, pertenecía también a ese tipo de cultos, donde se le entregaba a Moloch, si no me equivoco el nombre del dios de Maloc. Eran Ruth, y todas estas costumbres babilónicas venían del principio, pero Jehová, desde Génesis, desde Deuteronomio sobre todo, comienza atacando que siempre se ha sido la tría debajo de un árbol frondoso. Se hacían imágenes de muchos ídolos, sobre todo como lo dice Isaías, bajo de un árbol frondoso. Y tenían lujuria, o sea, fornicaban debajo de un árbol frondoso. Y muchas de estas cosas las podemos ver en el Antiguo Testamento, sobre un árbol frondoso, debajo de un árbol frondoso. Pero hoy en día nosotros seguimos cayendo en ese juego. Muchos hoy en día lo ponemos por tradición, no por convicción. Yo creo que usted está hoy en día por convicción, porque Dios se la ha revelado a usted. Dios le ha mostrado la verdad. Dios le ha dicho, mira, este es mi camino. Pero lamentablemente hoy hay muchos pueblos, cristianos protestantes, o sea, cristianos evangélicos, para que me entiendan, que siguen estas tradiciones. Entonces, si yo me lo iba a traer, se lo digo, porque mi madre católica me iba a traer un escapulario. Si yo le digo a usted, póngase el escapulario, hermano, yo no le digo a usted. Oh, siempre reprende al diablo. Aleluya. Ajá. Okay. Si yo le diría, hermana María, hermana, ¿quién le da pie de José? ¿Cómo se llama, hermana? No, ¿por qué no? No se diga, no, jamás es idolatría. Chévere, también. Pero hay cosas, ignorantemente, que puedo explicar que la persona usa la corona de San Nicolás. Y ya va. Ok, es un símbolo. A mí no me decían, no, lo que pasa es que eso era por fulano, pero decir, no. El gorro, cuando tiene un nombre vinculado, sabe que de Navidad y sabe que es San Nicolás. ¿O no? No me puede decir, no, eso significa otra cosa, no. Ese gorro, y para que vamos adelantándonos, ese gorro significa que en esa cultura llega todo lejos, porque como dice, se esparció por todo el mundo. Pero vamos entrando ahora aquí en la parte greco-romana, Roma. Las fiestas saturnalias, que era en honor a Saturno. Para que me entiendan, voy a hacer un poquito el tema. Esas fiestas, sabemos que para los romanos, no sé si han visto unas cuantas películas sobre ello, era muy costumbre tener sus esclavos, sus sirvientes. Esa fiesta, que era la fiesta con el inicio o el fin de lo que era el invierno, se llamaba incluso solsticio de invierno, era con el fin de que los esclavos también pudieran participar o estuvieran en el mismo nivel
que el jefe en esa fiesta, entonces para identificar que era un esclavo, estos esclavos tenían que usar un gorro con cola, para identificar que era un esclavo. Y mientras que ese esclavo usara ese gorro, él tenía la misma potestad durante ese 25 de diciembre. Podía tener la misma potestad que su emperador, o que su rey, o que su rey. Con el atuendo verde o rojo. No podía usar blanco, no podía usar dorado ni púrpura, porque eso solamente usaban los emperadores. El lino fino, que podemos conseguir sobre todo en la Biblia. Entonces, este gorro identificado en las fiestas saturnales o en las fiestas del solsticio de invierno. Era algo muy común, pero que hoy en día nosotros lo vemos simplemente como algo bonito, como algo hermoso. Y yo le digo, no sé si los jóvenes, sobre todo el Grinch, lo han escuchado, el Grinch. Es un muñequito verde, feo, horrible, que supuestamente odia la Navidad. Yo no odio este tiempo. Para mí es como un cierre de ciclo de año, donde viene un próximo año, donde va a ser un año nuevo, un año de muchas oportunidades, donde tenemos que enfrentarnos a muchas batallas, donde va a ser un año donde tenemos que enfrentarnos. Que si es un momento donde podemos compartir en familia, chévere. Pero resulta que pasa que en este año no celebramos, incluso muchas iglesias celebran el nacimiento de Jesús. Y vamos para allá por ser. Porque ya estamos en el Antiguo Testamento. Le estuve diciendo que fue Nimrod, que fue Tamuz, que fue Semiramis. ¿Cuáles fueron las posiciones que estos emblemas? En la antigua Grecia era Zeus, Nimrod. Semiramis era conocida como Venus. Tamuz como Hércules o Dionisio. Y lo podemos ver y así en uso, hasta que nosotros la podemos conocer como María, Dios. O sea, acuérdense que los árbitros romanos nos dicen Jehová, solamente Dios. Y Jesús. Y esto se establece en un concilio, en una asamblea en el año 325, que se llama Concilio de Nicea, donde un emperador dice, ok, yo necesito tener gente que me siga, que me dé votos políticos, y vamos a cambiar la idolatría o la adoración de estas imágenes, que era Zeus, Venus, Hércules, por María, Dios y Jesús. Eso comenzando en el concilio. Y ahí donde se ha venido toda esta cultura, hasta sol de hoy, se ha permanecido. Y nosotros, por ignorancia, por no tener interés de indagar en esto, o mejor dicho, por no tener la revelación directamente, que es la palabra, la tomamos a la ligera. ¿Ok? Entonces ya sabemos quién es Semiramis, una diosa que se esparció su imagen por todo el mundo, donde era adorando a su hijo. Incluso, ustedes no han visto a las estatuas que siempre tienen como una aura. Y ellos dicen, que es un santo. Ahora le ven eso, es un santo. Pero ¿qué pasa? Que eso no era porque quería decir que era santo porque era santo. Hay muchos emblemas o estatuas, estampillas, que no tienen nada que ver con la santidad, sino al contrario, por borrachera, por brujería, por estas cosas, y te dice aurora. Significa que eso era el dios sol sobre su cabeza. ¿Ok? El dios sol sobre su cabeza. Es lo que significa eso, un sol. En el libro de Hechos, ahí, por favor, Hechos capítulo 19, versículo 8, 19-28, mientras que sigo con ustedes, podemos conseguir todo este tipo de idolatría. Y sí, ya podemos describir, eran imágenes, eran árboles, pero era una medida que ¡oh! Y quiero que estemos atentamente aquí, porque quiero romper muchas estructuras hoy. Porque resulta y pasa que eso no es la única idolatría. ¿Ok? Queremos entrar aquí. Tamuz, Diana. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Ahí tenemos un problema, que se presentó Pablo con unos hermanos. ¿Ok? Diana. En otra traducción se puede conseguir como Artemisa. Ya estamos en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Eso fue lo de Semiramis. Pero de Tamuz, solamente conseguimos un solo versículo. Un solo versículo en la Biblia. Para que sepa que sí existe.
Pero no existe, jamás, nunca. El hermano mío habla fue pura cosa, de otra cultura, de otra religión. No, en la Biblia lo registra. Lo que pasa es que como no tiene algo relevante o no hemos instalado quiénes fueron esos personajes, no tomamos la ligera. Pero se lo leo yo. Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Lo leo. Y me llevó a la entrada, a la puerta de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Se lo puede llevar a su casa. Endechando. ¿Qué quiere decir la palabra endechando? Significa llorando, ruego, a Tamuz. Según se cree que era una persona que tenía una aflicción y se iban a este dios Tamuz. Se lo llevo para que sepa que sí existe y la Biblia misma lo respalda. Lo respalda. Ezequiel 8:14. Tamuz, sale ahí. Y esto, como le digo, esto fue una guerra que Dios vivió con el pueblo de Israel, por el pueblo de Israel, ignorante y por tradiciones, siempre acudir a esta cultura babilónica. A esta cultura babilónica. ¿Ok? Entonces, ya entramos con todo esto. Y Y si, muchos dicen, ajá, hermano, pero. hermano Hugo, y si leemos el siguiente versículo, Ahí también lo vuelvo a mencionar. El 15 ahí. y dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el norte. Cuando dice postrándose al sol, ¿era a quién? A Tamuz. Él simbolizaba el dios sol. Él simbolizaba el dios sol para los babilonios, para los mayas y para los guajiros, incluso aquí para la parte de dios sol, tienen otro nombre, otro dios ese dios. A Diana, a Artemisa. Es más, como regalo también le puedo decir, ¿dónde se llamó Jesús cuando en el momento de la crucifixión? ¿Cómo se llamaba la zona? el Gólgota para allá, para Gólgota, o según traducido la calavera, el lugar de la calavera o la montaña de la calavera. Eso que pasa que hasta la actualidad eso existe, ¿no? No creo que eso existe, esa montaña. Y era uno de los lugares más altos en Jerusalén. Y pero ¿qué tiene que ver esto con Tamuz? Para la cultura romana o greco-romana, recuerden que en los tiempos de Jesús no era solamente romana, era greco-romana. Estaba Grecia o la cultura de Grecia con la conquista ahora de Roma, donde la doctrina, religión y muchas cosas habían influido. Para ellos era costumbre que cuando iban a crucificar a una persona, no era simplemente sacrificarla, asesinarla, no. Era una ofrenda al dios Tamuz, a su máximo dios. En el antiguo Egipto lo podemos ver como Ra, a Semiramis, María la podemos ver como Afrodita no, Osiris, en el antiguo Egipto. Pero en el Roma lo podemos ver como Tamuz. Incluso déjenme decirles que muchos creen que Tamuz o la cruz, incluso puede haber imágenes donde hay imágenes de Cristo crucificado donde meten la cruz y meten como una T. La puede investigar. Porque es de ahí donde parte el origen de la cruz. En realidad esa cruz no era una cruz, era una T. Y era un sacrificio a Dios Tamuz. Y se llevó a Jesús ¿a dónde? Al Gólgota. Pero sabemos que Jesús venció la muerte en mismo. Amén. Sabemos que Él la rompió. Y dice que pisoteó la cabeza de la serpiente en ese lugar. Mientras que el diablo creía que tenía la batalla vencida, hay una conquista. Hay una conquista en ese momento. Pero ellos no lo sabían porque estaban por tradición. Era una tradición simplemente llevar adelante. Simplemente un budismo, un rabino, lo mismo de su pueblo lo desecharon, vamos a sacrificarlo a nuestro Dios Tamuz. Hoy en día puede haber incluso ese día Tamuz. Me acuerdo que en lo que eran los tabernáculos de los romanos,
ellos venían siempre a una cierta hora del día o de la tarde, donde el sol pasaba por esa estatua y sus ojos alumbraban ciertas cosas ahí. Eso lo podemos ver en películas o en culturas romanas. Era tradición. Era tradición. Entonces, este Tammuz, ¿cuándo nace? Según la cultura babilónica. ¿Cuándo nace? Solsticio de invierno, 25 de diciembre. Este es el Dios que nace el 25 de diciembre, no Jesús. Vale. ¿Y cuándo nace? Pero vámonos a esto. Esto nos vamos haciendo otra vez en la Biblia. 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús, año nuevo, vida nueva, etc. Todo el mundo la canta. Todo el mundo cree, incluso a mi madre, que es católica, ella viene y pone una estatua. ¿Se lo olvidó? Ah, bueno, sí. Yo tengo eso todavía, hermano. Pues el micrófono lo consigue. Ajá. Sí, lo que yo tengo potrero en la casa. No. 25 de diciembre. Resulta y pasa que Ra nace el 25 de diciembre. Hércules nace el 25 de diciembre. Dioniso nace el 25 de diciembre. Y más de 1000 dioses, ojo, escuchen, 1000 dioses nacen el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque todos estos dioses representan a Tammuz. A Tammuz. Pero entonces, ¿cuándo nació Jesús? ¿O qué fecha nació Jesús? ¿La saben? ¿La han escuchado? Pero en la Biblia lo dice. Vamos rápidamente, vamos a ver solamente 2 libros y 2 capítulos, o 3 capítulos como mucho. Mateo y Lucas. Mateo capítulo 1. Mateo. En Mateo vamos a conseguir un fragmento bien estudioso sobre la genealogía de Jesús, ciertamente. ¿Verdad? Mateo capítulo 1. En el Mateo capítulo 1 sucede en el 20 en adelante, 18 dice, leo, el nacimiento de Jesucristo fue así, Mateo capítulo 1 versículo 18, estaba desposado María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí Mateo, o San Mateo, lo describe como el Espíritu Santo, pero era algo que había sucedido hace 2500 años. Pero aquello fue una patraña del diablo para saber el diseño original que se iba a manifestar por el 500 años más adelante. Y si saben algo, aquello se descubre después, que incluso le dan otro golpe de estado hace 1000 años, porque se descubre que fue un sacerdote que tuvo unas relaciones con esa mujer. Fue un sacerdote de su mismo templo, allá, 2500 años, se miramos. Pero era el diseño, pues el diablo era astuto, el diablo no es viejo. Por saberlo así, como digo, como hay un refrán que dice algo así, más sabe el diablo por viejo que por sabio, no se lo va a pensar, diablo, que por diablo. Él sabía cómo iba a venir el maestro, cómo Dios iba a restituir otra vez a su pueblo, él lo sabía. Y creó esa patraña en aquel tiempo. Entonces, seguimos. Entonces, el Espíritu Santo, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas, recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo que aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí sigue más adelante y describe que después de José se presenta una persecución de Nerón, un rey emperador en ese momento, donde quería matar a todos los primogénitos o a todos los recién nacidos en ese momento en Belén. ¿Ok? Pero Lucas capítulo 1 y capítulo 2 me encanta. ¿Por qué Lucas? Les recuerdo algo. Lucas y Mateo son dos tipos de personas y en tiempos diferentes. Lucas fue una persona que anduvo, Mateo fue una persona que anduvo con el Señor presencialmente.
Lucas no. Pero Lucas fue, o se describe como un doctor, un investigador. Y él escribe Lucas, incluso yo digo, no se le va a ver como un evangelio, sino más bien una carta. Porque comenzando, él escribe que esa carta era para una persona. Para una persona. O sea, todo el evangelio de Lucas, incluso el de Hechos, era para una persona. Para describir lo siguiente, una persona y lo describe así. Aconteció que en aquellos días, Lucas capítulo, disculpe, 1:1, Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como le enseñaron los del principio, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿De dónde? Desde su origen, o sea, desde su inicio. Origen significa su inicio, principio, es lo que quiere decir la palabra origen. ¿Ok? Escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y comienza en el 5, nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista, primo de Jesús, hijo de Elizabeth. Aquí el bien debe pasar un momento para hacer el resumido, porque un poquito largo, que tenga atención. Le dice, mira, se le presenta a un hombre llamado Zacarías. Zacarías es el padre de Juan el Bautista, un sacerdote, que era la clase de Abía. O la clase de Abía, que era un sacerdote de lo que era de Aarón, él tenía que, por costumbre, ministrar la palabra en el octavo mes, en el octavo o sexto mes del calendario hebreo, no el calendario gregoriano. Nosotros, los latinoamericanos, durante más de 700 años, nos hemos siempre basado en el calendario gregoriano, establecido por un sacerdote o un papa, Gregorio V, si no me equivoco. Pues, lunes, martes, miércoles, también tenemos enero, febrero, marzo, abril. Ese es el calendario gregoriano. Pero para los hebreos no era el calendario gregoriano, era el calendario hebreo, establecido en Babilonia, en los tiempos de Daniel. Y este calendario hebreo, se lo voy a mencionar como digo, esto era más ilustrativo, pero se lo puedo mencionar, como digo, dan toda la libertad de investigarlo, que era el primer mes, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, el nombre de un dios, pero yo lo pongo porque era en Babilonia. Abba, Elul, Kisri, Hishvan, Kislev, Tibet, Seba y Adar. Ok, estos eran los meses del calendario hebreo. Y resulta que pasa que el primer mes del calendario hebreo y el primer mes del calendario gregoriano no concuerdan. Resulta que pasa que el primer mes del año hebreo cae en abril. Cuando nosotros estamos en abril, allá es el primer mes del calendario hebreo y es el mes de Nisan, el primero. Para nosotros ya sería prácticamente el cuarto. Hay esa diferencia. Y a la soledad se sigue estableciendo igualito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se establece el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús? Si en Lucas capítulo 2, se lo pueden leer, Lucas capítulo 2, él describe o da una información histórica para nosotros saber cuáles fueron los hechos en esos momentos que estaban aconteciendo en Jerusalén o en Israel. Se lo leo. Lucas capítulo 2, Lucas 2, y dice, aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de ¿quién? Augusto César. Lucas capítulo 2, lo menciona ¿quién? Lucas. Dice, Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Ciranio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa de la familia de David, para ser empadronados. Quedamos un momentico pausado en el 5. ¿Qué era empadronado? Era un censo que se hizo en ese momento para saber qué era la cantidad de personas que había en ese momento en Jerusalén. Eso es lo que quería el emperador. Recuerda que el imperio romano estaba gobernando en ese tiempo en Israel y tenían a todos por esclavos.
Y los israelitas querían que este Mesías que venía iba a libertarlos de la mano romana. El 5. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de ese alumbramiento. Y Dios hizo a su hijo, y dio a luz su hijo primogénito, y lo devolvió en pañales y acostó en un pesebre porque no había lugar de ellos en el mesón. Había pastores, el 8, había pastores en la misma región, que velaban y guardaban la ¿qué? Las vigilias, no la vigilia, las vigilias. Eran varios días. Dice, eran varias horas de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor se lo rodeó de resplandor, y estuvieron en gran temor, porque el ángel les dijo: no temas, porque aquí quedó buena nueva de gran gozo, que será para todo este pueblo, que hoy ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él el ángel con una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Ok, resumiendo, esa parte, ¿sabemos dónde fue? Y si podemos buscar dónde, lo vamos a decir que se le apareció, o que cuando el ángel se le apareció a María fue en el 6º mes del calendario hebreo. Cuando Juan el Bautista, ¿verdad?, tenía ya prácticamente a punto, o la madre de Juan estaba a punto de dar luz. Quiere decir que Juan el Bautista era mayor que Jesús por 6 meses. ¿Ok? Primero, esto lo podemos buscar en estos dos capítulos, entre Mateo y Lucas. Pero resulta que pasa que no fue en un mes de invierno. ¿Sabe por qué? Porque ahí describe en Lucas capítulo 2 que estaba en donde pastoreando, haciendo las vigilias, en el campo. Y resulta que pasa que en la parte de occidente, o del oriente, mejor dicho, donde entra Jerusalén, resulta que pasa que este era un lugar donde hacía mucho frío. Para nosotros diciembre es todo poniente, supuestamente, ¿no? Para donde se cumplen las celebraciones. Para aquellos también era lugar, aquí no se cumple, en Venezuela no se cumple, ¿verdad? Pero allá sí se cumple eso. Y no era común que las ovejas estén afuera pastoreando. Como era un momento de invierno, era una costumbre que los pastores tuvieran sus ovejas guardadas en sus establos para que no se murieran. Era una costumbre. Pero los pastores estaban afuera. Lo que según el calendario hebreo tuvieron el mes de Nisan, que era el momento donde germinaba la hierba. El mes de Nisan, que traído al calendario hebreo, digo gregoriano de nosotros, sería abril o mayo. Y se puede llegar y se puede resumir mucho más, pero por el intenso. Se puede resumir mucho más de días, que incluso puede calentar por días. Pero sabemos que no fue en el mes de diciembre, fue en el mes de abril. Según el calendario hebreo, no el calendario de nosotros gregorianos. Pero como le digo, es claro porque muchos hemos trabajado. ¿Han escuchado alguna vez el calendario hebreo? ¿Lo han escuchado, lo han visto, lo han analizado? Sí, lo han escuchado. Pero nosotros no regimos por el calendario gregoriano. Y muchas personas sacando la cuenta con el calendario gregoriano, sí, en diciembre. Nace Juan, diciembre Jesús, chévere. Y no es así. Y ya culminando, hermanos. Juan capítulo 5, 21. Y ya vamos a terminar con esto, porque esto aquí no te quiero romper muchas cosas con el favor del Señor. Y me perdona. Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, todos conseguimos un tipo de idolatría, imágenes. Ya sabemos dónde nació Jesús, ya sabemos quiénes son estas mujeres, ya lo sabemos todo. Chévere. Pero todavía hay que romper algo. En el Antiguo Testamento se atacó mucho, Dios atacó muchas cosas, con muchos tipos de idolatría, sobre la rebeldía y sobre que era la adoración a imágenes, estatuas de madera, de bronce, de hierro, y lo vamos a conseguir. Pero en el Nuevo Testamento sucede algo extraordinario, fantástico. Es que en los descubros se quita el velo a los seguidores de Cristo, que no había un solo tipo de idolatría, sino que había muchos más tipos de idolatría. Y eso comenzamos en el Nuevo Testamento.
Pero lamentablemente hoy, la iglesia protestante, los evangélicos, solamente atacamos una idolatría, la de las imágenes. Y tiene razón, gente, sí, tiene razón. Pero ya va, ¿tiene la moral para atacar eso? Porque resulta y pasa que en Juan capítulo 5, versículo 1 de Juan, porque 1 de Juan 5, 21, el Señor le dice, cuidado de los ídolos. Cuidado de los ídolos. Pero ¿cuáles son esos ídolos? Sabemos que idolatría es todo aquello que le quita primero lugar a Dios. ¿Ok? Colosenses capítulo 3, 25, ahí. Colosenses capítulo 3, y como digo, vamos a hacerlo más rapidito. Colosenses capítulo 3, 5. ¿Qué dice? Mientras tú estoy buscando Gálatas 19. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué es idolatría? Antiguo Testamento atacan las imágenes, pero en el Nuevo Testamento te ataca a ti mismo. Gálatas 19. Gálatas 19. Digo, Gálatas 5, 19. Antiguo, y tiene tú claro, el Antiguo Testamento, el Señor ataca las imágenes. Pero en el Nuevo Testamento, Dios, mediante su Hijo Jesucristo y después de sus descendientes, que fueron los apóstoles, atacan al pueblo, atacan tus idolatrías. Aquí tenemos que aprender algo. Las imágenes no eran la única idolatría. El orgullo, el ego, la soberbia, la maldad, la rivalidad, la envidia, el enojo. Esto también es idolatría. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Sigo. Lo leo yo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y las cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, o sea, os aconsejo, que ya os he dicho antes, que no la practican tales cosas, que los que la practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y comienza a hablar sobre el fruto del Espíritu Santo. Es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Señor está diciendo, miren hermanos, protestantes, evangélicos, le estoy hablando a ustedes, no le estoy hablando a una persona que no ha leído la palabra. Usted también me dice, bueno, es fácil usar a un católico, o a una persona que idolatra cierto tipo de cosas, o una imagen, o a una persona, que incluso en el pueblo protestante también hay muchos. Pero la pregunta es, ¿qué idolatra usted? Muchos dicen, no, jamás, nunca. Analicemos, yo quiero que se lo haga, yo quiero que me lo vaya a escribir y a poner en su estado. Guárdese y analícese. ¿Qué idolatra usted? Primero de Corintios capítulo 10, versículo 10 dice, el que piense que esté firme, mire y no caiga. Y resulta y pasa que eso fue un momento que el pueblo o de los seguidores de Jesús estaban criticando a unos que estaban idolatrando o estaban temas sobre la idolatría. Cuando Pablo expresa en 1 Corintios capítulo 10. El que piensa que esté firme, mire y no caiga. Porque ahora nosotros, Pedro lo dice, ahora vosotros sus seminarios escogidos, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Pero nosotros le habitamos, como digo, yo la pregunta también para mí, no solamente para ustedes, porque a veces por nuestra humanidad caemos en estos errores. ¿Qué es lo que le quita el primer lugar a Dios en tu vida? No en la vida de tu hermano, no es mirar, yo aquí, que será lo que le quita. No, ¿qué te conté? No mira que está a su lado, ni enseñar que está a su lado, te conté. Hay cosas mínimas en nuestras vidas que le quita el primer lugar a Dios. Y eso es idolatría. No estoy diciendo que le voy a dar una cosa que lo demás, lo que Dios también, perdón, o sea, no, ellos tendrán su paga.
Pero usted, en vez de atacar, sea ejemplo y muestre la palabra con amor, con mansedumbre, con paciencia, con humildad que es escrito en su vida y que es escrito para la vida de esa persona. Porque a veces describimos a Cristo como un Dios como los judíos, el Mesías, el guerrero, el que va a matar a todos los idólatras. Así lo que lo presentamos nosotros. Y lastimosamente eso hoy día se ve. Y las personas en vez de acercarse lo que hacen es alejarse. ¿Cuánto le ha sucedido eso? Lo que yo? A mí me sucedió mucho. Entonces, hermano, la invitación hoy es que podamos comprender quién de verdad es Cristo en nuestras vidas. Y que si nosotros tenemos por más cosas, por más pequeñas que sean, un tipo de idolatría, en nuestra Efesios ya estoy cerrando, Efesios 4, se lo quiero leer. Efesios 4, Pablo escribe de esta manera, mire, y es muy radical. Solo último versículo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quítese. Usted no puede dar dos tipos de agua. Usted no puede dar dos tipos de fruto. O dar menos fruto o dar malos frutos. Sencillo. Y si usted va a atacar algo de idolatría, atáquelo. Pero sacuden, sea manso, sea humilde. Y si tiene algo que no es de Dios en su vida, analícelo y quédese callado. Y primero cambie usted, quítese la vida que tiene en su ojo. Quítese primero la vida que tiene en su ojo. ¿Ok? Y muestra a Cristo como es. Los apóstoles tuvieron muchos errores. Y se mataron incluso entre ellos. Pero Cristo les comenzó a presentar cómo era Él. Y ellos tuvieron que cambiar eso. ¿Ok? Póngase de pie, por favor. Le quiero confesar algo. Este es un contenido larguísimo. Cuando digo larguísimo, larguísimo. Pero gracias a Dios se puede creer. Y espero que todos hayan podido captar y guardar la mayor parte de la información. La mayor parte de esto puede hacer identificación para su vida. Hermanos, es buscar a gente en estos tiempos. Como le digo, no hay un solo tipo de idolatría. Hay muchos. Hay muchos. Y debemos ser luz en medio de las tinieblas. Debemos demostrar quién es Cristo en nuestras vidas. ¿Entienden? Y no atacar a la ligera, sino atacar con la palabra, con el instrumento de vida. Y creo que todos están aquí capacitados, porque está Dios con ustedes, el Espíritu Santo está con ustedes. Y si el Espíritu Santo está con ustedes, yo sé que van a tener un respaldo divino. ¿Ok? Y esto es algo que es tremendo, que tenemos que entender hoy en día. Señor, te doy gracias, Padre Santo. Padre, sea tu presencia sobre cada uno de ellos. Gracias, mi Dios, por este momento que nos has dado, Señor, que nos has brindado, mi Dios, de poder compartir tus palabras. Mi Dios, este conocimiento, Señor, que no se quede solamente aquí guardado, sino que pueda ser esparcido, Señor. Que la Navidad, Señor, que mucha gente la celebra por cultura, o por tradición, Señor, o por costumbre del hogar, Señor. Podamos celebrar este momento como un cierre, Señor, de temporadas, un cierre de tiempo, de años, y que sepamos que el próximo año vienen nuevas cosas, nuevas metas, nuevos proyectos, Señor. Pero Padre, que no caigamos en esto. Muchos seguidores tuyos, mi Señor, celebran que hoy es día, en estos tiempos se celebra el nacimiento de tu Hijo, Señor. Padre, no profiro palabras contra ellos, no declaro palabras contra ellos, pero tenemos muchos días en el año para hacerlo, o incluso todo el año tenemos que hacerlo. Pero no solamente esperamos este tiempo para informar o para aclarar esto, Señor. Y creo que soy Señor. Humanamente y personalmente lo creo, Señor. Te pido, mi Dios, que seas tú guardándonos, Señor, de caer en idolatría, Señor. Padre, de poder ser de piedra de tropiezo incluso para nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, mediante tu Espíritu Santo,
a poder comprender tu palabra, Señor, a poder entenderla, Señor, y que todo sea para gozo y para edificación de la iglesia, Señor. Oh Dios, te esperamos, Señor. Tú ya veniste y estableciste tu reino, Señor, te revelaste a nosotros, Señor. Hoy día tenemos tu palabra, Señor. Padre Santo, yo sé que has de venir otra vez por tu iglesia, Señor. Ayúdame, mi Dios, a poder esperarte, Señor, en gozo, en alegría y en paciencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.